Un honor y un gozo hablar de mi Dios, de mi Señor. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Como ustedes saben, procuramos estudiar libros completos y en orden en esta iglesia. De tal manera que el día de hoy vamos a comenzar el libro del profeta Jeremías, los primeros versículos, y el día de hoy vamos a dar una introducción al libro de Jeremías y vamos a estar en los primeros versículos. Para entender un poquito mejor el libro de Jeremías, nos es conveniente tener contexto de qué es lo que sucedía en aquel tiempo, por lo cual vamos a estar principalmente en la segunda parte del libro de Crónicas. Vamos a segunda Crónicas 33 al final, versículo 21. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Pero a diferencia de su padre, Manasés no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra él y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Eso acontecía antes de Josías. Y vamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. Entonces, Jeremías era hijo de un sacerdote, no del sacerdote principal de Judá, ya que el sumo sacerdote era otro diferente, no era el padre de Jeremías. La ciudad de Anatot está un poquito menos de 5 kilómetros de distancia de Jerusalén, y de esa misma ciudad era la familia de Ezequiel, del profeta Ezequiel. No de la misma familia, sino de la misma ciudad. Ahí era una ciudad en la que había sacerdotes. Jeremías vivió aproximadamente entre el año 650 y el 586 a.C. La mayoría de las profecías de Jeremías fueron escritas en rollos por un escriba llamado Baruch. Dentro de los libros deuterocanónicos están algunos de Baruch y algunos escritos que el pueblo de Israel no reconoce como parte de su historia, pero ahí están. Entonces, Baruch, hijo de Nerías, acompañó a Jeremías durante la mayoría, o no sé si todo, su ministerio, durante la mayoría de su misión. Y siguiente versículo 2, Jeremías 1:2. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, el padre de Josías era, ¿qué? Idólatra. Y el abuelo de Josías, idólatra. ¿Y qué pasó con Josías? Segunda de Crónicas, capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono. No estoy muy seguro de la edad de Alejandra, pero sí conocemos a Alejandra, una niña vecinita de nosotros que viene los domingos.
más o menos así era Josías, o si vemos a Andrés Jr., era un poquito mayor que Andrés, no mucho. Entonces, imagínate asumir el trono de un reino a los 8 años. Qué cosa tan tremenda. Pero él reina por 31 años, como lo vemos aquí, en Jerusalén. Reino del sur. Recordemos que el reino estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era exageradamente idólatra y el reino del sur se contaminaba también por la idolatría del reino del norte. Y ahí, en este lugar, nace un niño llamado Josías, que a los 8 años es nombrado rey. Rey en Jerusalén, rey de la tribu de Judá. Versículo 2. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió en él, ¿en qué? En el ejemplo de David, en el más mínimo detalle. En el año 8º de su reinado, siendo aún muy joven, por supuesto tenía 16 años Josías, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Qué importante esto, porque en el año 12º, o sea 20, en el año 20 de su reinado, comenzó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. Entonces, nosotros vemos que él tenía 28 años cuando comenzó a purificar a Judá y a Israel de la idolatría. Como sea, a los 28 años seguía siendo joven. Joven pero fuerte en el Señor. Porque él a sus 16 años, aquí subieron varios jóvenes de 16 años. Entonces, de ninguna manera es pretexto que eres muy joven o muy pequeño o un niño. Cuando un jovencito verdaderamente escucha la voz de Dios y su corazón es sensible a la palabra de Dios, aún a los 16 años puede comenzar a hacer cosas hermosas y maravillosas, tremendas. Tenemos a un rey muy joven y la palabra de Dios vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, que es lo que leíamos hace un momentito. Por lo tanto, tenemos a un rey muy joven, pero temeroso de Dios, que no venía de una familia apegada a Dios. Su padre era idólatra, su abuelo también. Pero aún siendo muy joven, él decide buscar a Dios. Escucha el llamado de Dios. Jeremías también era muy joven, como lo vamos a ver en predicaciones posteriores. Jeremías era muy joven. Entonces tenemos a un rey muy joven y a un profeta muy joven. Continuamos en 2 de Crónicas 34. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, que repararon el templo del Señor su Dios. Mira qué cosa tan tremenda, porque Josías no solamente busca al Señor, sino que ve la ruina del templo, y entonces él envía a el gobernador y al secretario, a su secretario, para reparar el templo de Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero
que había sido recaudado en el templo del Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando un rey busca a Dios y busca hacer la palabra de Dios? El pueblo también tiene una respuesta ante esto. Y entonces comienzan a ofrendar, a dar sus diezmos, a dar sus ofrendas. Y gracias a esos diezmos, gracias a esas ofrendas, el templo del Señor puede ser reconstruido. ¿Por qué el templo estaba destruido? Por supuesto por el pecado del pueblo de Israel, pero también por la falta de interés del pueblo en su restauración. Y aquí vemos ya que los diezmos y las ofrendas comienzan a llegar, y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Entonces, lo que hace Josías tiene influencia no solo en Judá, sino en toda Israel. Después de que Josías recorre todo Israel, porque eso es algo que Josías hace, recorre Israel, no solamente se queda con Judá, sino que él va recorriendo todo Israel para reconvenir al pueblo para que regresen a Dios, para que dejen a la idolatría. Y entonces, aparentemente, todo parece indicar que este pueblo terco y rebelde va a volver sinceramente y de todo corazón a Dios. Así parece. Seguimos en versículo 14. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley dada por medio de Moisés. Aquí algo interesante. Hilquías dice: he encontrado el libro de la ley. Si lo encontraron, ¿eso qué quiere decir? Pues que estaba perdido. ¿Sí? El libro de la ley estaba perdido en el templo. Estaba arrumbado, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente, eso es lo que está sucediendo en muchas iglesias el día de hoy. En la iglesia tradicional, ¿cuántas personas leen su Biblia? ¿La tienen así? O arrumbada en un cajón, porque se las dan en ciertos días especiales. Se los dan cuando hacen su primera comunión. Se los dan cuando se casan. O se los dan cuando cumplen 15 años. ¿Y qué pasa con esa Biblia? Pregúntale a tus familiares que están en la iglesia tradicional: ¿dónde está la Biblia que les dieron cuando se casaron? ¿Dónde está la Biblia que les dieron cuando dieron su primera comunión? ¿Dónde está la Biblia que a las señoritas quinceañeras les dieron cuando sus 15 años? Arrumbada en un cajón. Triste. Pero eso pasa con muchas mal llamadas iglesias cristianas el día de hoy. Tuvimos una reunión llamada Culto Unido y somos parte de un grupo de iglesias llamadas iglesias bíblicas. Y entonces en esa reunión le dije: háganme el favor de levantar la mano aquellas personas que han leído por lo menos una vez su Biblia completa. Estábamos más de 500 personas ahí reunidas. ¿Quieres que te diga aproximadamente cuántas personas levantaron su mano? De las 500. Muchas de ellas tienen, de esas personas que se reúnen ahí, tienen 5, 10, 15, 20 años en el cristianismo. ¿Cuántas veces han leído su Biblia por lo menos una vez completa? De todas esas 500 personas, ni siquiera 50 levantaron la mano. Y somos parte de un grupo de iglesias llamadas bíblicas. ¡Qué vergüenza! Tú, amado hermano, ¿cuánto tiempo tiene que conoces del Señor? ¿Cuántas veces has leído tu Biblia por lo menos una vez, completa, en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis? Una vez por lo menos, completa. Ups.
Y si les pido que levanten la mano, a ver, vamos a levantar la mano. ¿Y ahora cuánto tiempo tienes en el Señor? Bueno, ahí estamos, hermanos. Ahí estamos. Nos sorprende cómo puede ser posible que en el templo de Dios se pierda la Escritura. ¿Por qué se perdía? Pues porque no la usaban, porque no la leían, porque no la enseñaban. ¿Qué es lo que dice el Señor a través del profeta? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Por qué muchos cristianos son muy mal enseñados? ¿Y por qué todo lo que se les dice se lo creen? Porque no tienen manera de decir, oye, ¿será que esta persona que está parada ahí enfrente me está diciendo la verdad o no? Agarro, saco mi Biblia y veo si lo que me dice es cierto o no es cierto, si está en contexto o fuera de contexto. Porque en muchas iglesias cualquier cosa que dicen, así todos, sí, amén, 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 y todo es amén. Y les dicen cualquier cosa y se las creen. O si creen el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mentira, eso no es lo que dice Dios a todas las personas. Eso le dice a una persona, a una familia, en un momento muy particular. Pero eso no es para todos, ni es para todas las familias. Porque el pueblo, el Dios, dice en más de una ocasión, no en una, dice en más de una. Porque se levantarán el padre, dijo, los hijos contra el padre y la nuera contra la suegra y los enemigos serán los de tu propia casa. ¿Por qué? Porque va a haber quien en tu familia crea en Dios y quien no crea. Y en tu misma familia te van a decir, uy, sí, ahí te vas con tus hermanitos, con los cristianitos, con los, en tu propia casa, en tu propia familia. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, porque no quieren creer. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que al día de hoy muchas personas se conforman con creer lo que se les dice el domingo y de pronto somos cristianos de domingo, venimos el domingo, escuchamos la escritura y después ni nos acordamos de lo que dijo, pero tampoco nos preocupamos por ver si lo que dijo está en la Biblia o no está. Y no leemos en nuestra casa. Entonces, qué importante es conocer al Dios de la Biblia. ¿Y cómo lo conoces? Leyendo. Hay quien, a Dios gracias, lee y sigue nuestra recomendación de leer un capítulo de la Biblia al día. Hay quien lee 2, hay quien lee 3, bendito sea Dios. Hay quien lee la mitad de un capítulo, bueno, está bien, tampoco es que obligatoriamente tenga que ser un capítulo. Pero bueno, por lo menos leen algo y van avanzando. Lo importante es que lo hagas en orden y que avances, que sigas creciendo, que tengas un conocimiento correcto y ordenado de la Biblia, de la palabra de Dios, de la historia de la humanidad, de cómo ha sido la relación de Dios con la humanidad desde el principio. Por eso qué importante y qué bueno decir, en esta iglesia la palabra de Dios no está perdida. No está perdida. La tenemos, la traemos. Me comentaba unos hermanos fueron a un cierto congreso, a una cierta reunión y decían, no todos llevaban Biblia. Qué terrible. Qué terrible, ¿no? Que llegas por alguna invitación que te hace algún hermano y que tú dices, bueno, pues en esta ocasión voy a atender esta invitación, y llegas y esos mal llamados cristianos llegan a un servicio, a un sermón o a un culto y sin Biblia. No importa que si es de papel o si es aplicación, eso es lo de menos. No te pongas chocoso de que a fuerzas tiene que ser de papel. Lo que importa es que la traigas. Porque así traigas una tonelada de papel, pero si no la lees, ¿de qué te sirve? Versículo 18. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Gilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías,
al cronista Safán y a Asías, su ministro personal. Entonces, antes de avanzar a ver lo que le dijeron, tenemos a este hombre, a este rey Josías. ¿Y qué es lo que sabía de Dios? ¿De dónde sabía de Dios? De la tradición, de lo que le platicaban. Pero en realidad Josías no conocía la ley. Entonces, amado hermano, tampoco es pretexto. Tú puedes decir, ay, es que no he leído toda la Biblia, no la conozco. Pues lo que sabes es suficiente. Porque si tú te dices cristiano, tienes el suficiente conocimiento para buscar a Dios, el suficiente conocimiento para ser salvo, para obedecer a Dios, para ser cristiano. Por supuesto, no te tienes que quedar ahí, pero tienes lo mínimo suficiente. Y eso es lo que Josías tenía. Josías tenía solamente el mínimo conocimiento de Dios y con eso se acercó a Dios. Y con eso fue salvo. Y con eso fue un ejemplo para el pueblo. ¿Josías conocía toda la ley de Dios cuando él purificó a Judá y a Israel? No. Él sabía muy poquito de la Escritura. Él sabía muy poquito de Dios, pero sabía algo importante, que a Dios no quiere compartir su gloria con nadie, que hay un solo Dios al cual hay que adorar, al cual hay que servir, y a ese solo Dios fue al que buscó, al que encontró y al que sirvió, aunque no sabía de la Escritura. También tú tal vez dices, hoy yo soy de los que no levantaron la mano y no he leído ni siquiera la Biblia una vez. Bueno, sí, pero tú sabes que Dios es un Dios celoso y que solamente a Él debes servir, y que solamente a Él debes amar, que solo a Él debes adorar. Hazlo. Con ese poco conocimiento que tienes de Dios, hazlo. Y aquí me recuerdo lo que muchos hermanos dicen, y yo también. No te preocupes por lo que no sabes de la Biblia. Preocúpate por lo que sabes. Porque hay cosas que sabes. Eso que sabes, hazlo. Eso que sabes que a Dios no le gusta, no lo hagas. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Le dijeron que encontraron la ley, la palabra. Y entonces él, escucha esto. Estamos en 2 Crónicas 34, 21. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Ya para este tiempo, Judá e Israel habían sido en más de una ocasión lastimados por otros pueblos por causa de su idolatría, por causa de su desobediencia, y cada vez eran menos de Judá y cada vez eran menos de Israel. Y todavía de esos pocos que quedaban, no todos verdaderamente y de todo corazón creían en Dios, a pesar de que ya les habían dado una paliza. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Entonces, cuando tú y yo leemos la Biblia, al igual que Josías, nos tiene que llevar ¿a qué? A dolernos, a entristecernos. ¿Por qué? Por las cosas que nuestros antepasados han hecho, por las cosas que tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres han hecho, que no ha sido agradable a Dios. Pero no solo te debes entristecer por las cosas que tus padres y tus ancestros han hecho, te tienes que entristecer por las cosas que tú has hecho, por las cosas que yo he hecho, porque son incorrectos. Muchas personas no vienen a Dios. Muchas personas no vienen a la iglesia. ¿Por qué la persona deja de venir a la iglesia? Lo dice el Señor Jesús. Para que sus obras no sean puestas al descubierto. Para que su pecado no sea evidente. ¿Sabes? Cuando tú y yo venimos a la iglesia, ¿sabes qué es lo que... Tengo aquí un reflector que dice pecado, pecador, cochino pecador.
Y a eso vengo a la iglesia. A eso vengo, cada domingo. Y cada día cuando abro mi Biblia, lo único que veo es que me dice pecador, 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 pecador. Deja de pecar. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de sentir, Cambia tu manera de ver, de oír, de vivir. ¿Por qué la persona no quiere leer la Biblia? Para no ser confrontado con Dios y con la palabra de Dios. Porque cuando lee se va a dar cuenta que lo que está haciendo está mal. ¿Por qué el cristiano, o que se dice cristiano, muchas veces no toma la Santa Cena? Porque está en pecado. Porque de alguna manera a veces tiene una pequeña conciencia que le dice no te la comas porque vas a comer tu propio juicio. Y en un cierto sentido está bien que no la coma, pero en otro no. Y no es que soy la chimoltrufia, que como digo una cosa digo otra. En un cierto sentido está mal, porque si está en pecado no tiene que comerla. Pero ¿qué es lo que hacemos antes de compartir la Santa Cena? ¿Qué se les dice a los hermanos? ¿Qué se nos dice? Por favor, confiesa tu pecado a Dios, pídele perdón. ¿Acaso no crees que Cristo murió por tus pecados? Pues si no crees eso, entonces no eres cristiano. Entonces, ¿cómo te dices cristiano? Un cristiano que no toma la Santa Cena no es cristiano. Porque no cree que Cristo murió por sus pecados. Porque no cree que Jesucristo murió por todos tus pecados desde que naciste hasta que te vas a morir. No cree. Y la Biblia te confronta. El ministerio de Jeremías fue un ministerio de confrontación al pueblo, confrontación con su pecado. Es un libro de tristeza, porque tú crees que es algo tan feliz y tan agradable decirle a tu ser querido, estás en pecado, te tienes que arrepentir, estás pero re mal. No es fácil, ni tampoco es agradable, pero es necesario. Son como las verduras que a muchas personas no les gustan. A mí me gustan aún sin aderezo. Hay quien si no le pone algo dulce o algo no sé qué, no se las come. Y digo, pues si no te las comes por el sabor, te las comes por las vitaminas. Te las comes para estar bien nutrido, bien alimentado, para estar sano, para no enfermarte, para que tu organismo funcione correctamente. Y ya. Entonces así, por supuesto que es bueno, y yo no digo que sea malo aderezar las verduras. Y también es bueno aderezar la palabra de Dios. Pero si la aderezas o no la aderezas, de todas maneras la tienes que dar. Y los profetas a veces la aderezaban y a veces no. A veces te la comes. Y se acabó. Porque si nosotros nos sentamos a decirles a los hijos, ¿quieres leer tu Biblia? Usted va a decir que no, va a decir, no, pues yo lo que quiero es ver la tele. Quiero ver en YouTube, quiero estar en el celular. Es lo que quiere. Eso es lo que quieren los niños, los jóvenes y a lo mejor tú también. Pero vemos aquí que la persona a veces nuevamente no comparte la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no está en el camino de Dios. Y entonces es importante ver, cuando leemos la Biblia, lo necesitados que estamos tú y yo de un Salvador. Cada día tienes que estar consciente que necesitas un Salvador, que necesitas a alguien que pague por tus pecados, que son muchos. Y cada día debemos darle gracias a Dios porque ya hubo quien pagó por nuestros pecados y sufrió en una cruz. Entonces tenemos que tener alegría. Y entonces también vemos que muchas iglesias, tristemente, no se enseña el Antiguo Testamento. Oye, ¿por qué Jeremías? Pues ¿por qué no mejor estudian unas cartitas de Pablo, no? Efesios, ay. Dime cosas bonitas.
solamente se enseña el nuevo en muchas iglesias y entonces su teología es incompleta, es muy incompleta y muchas veces también incorrecta por lo mismo de ser incompleta. Y entonces a mí me entristece ver que en mi vida pasada yo no hacía lo correcto, que estaba muy alejado de Dios y ahora todavía hay muchas cosas que son incorrectas. Y entonces vengo y Dios me entristece y me confronta con mi pecado y me deja ver que estoy muchas veces mal con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con hermanos de la iglesia. Tanto de esta como de otras iglesias, que muchas veces hago cosas que son incorrectas para la comunidad. Y entonces por todo lo que nuestros antepasados hicieron, nosotros sufrimos las consecuencias. Pero también por todas las cosas malas, incorrectas que tú estás haciendo hoy y todas las que hiciste hace un año, hace 2, hace 5 y hace 10, tus hijos van a sufrir las consecuencias. Y no solo tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. A veces la persona que viene al cristianismo piensa que esto va a ser como por arte de magia, ¿no? Ay, sí, es que ya soy cristiano, yo ya acepté a Cristo, entonces todas las cosas, se van a resolver. No. Si tú a lo mejor eras de las personas que les encantaba pedir dinero prestado y no lo has pagado, pues no porque seas cristiano ya. Ya tomaste chocolate, ¿no? Pues ahora paga lo que debes. Así es que lo que tú empieces a hacer positivo hoy va a tener resultado en 5, en 10, en 20, en 50 años. Entre más te tardes en sembrar, más te vas a tardar en cosechar. Y el día de hoy estamos cosechando nuestros errores, los errores de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Entonces, lo que tú comiences a hacer positivo hoy, lo que tú comiences a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios hoy, va a traer un beneficio en las generaciones futuras, en las generaciones que vienen detrás de ti. Continuamos en el versículo 22. Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Huldá les contestó: así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. ¿Qué esperabas? Que vinieran con la profetisa y que les dijera: no hombre, como tú ya te convertiste, todo va a estar fabuloso. Que le dice: vayan y díganle al que le envió que todas las maldiciones, ¿ya leíste todas las maldiciones que están ahí? No las vamos a leer hoy, pero ahí te la dejo de tarea. Lee en Éxodo, lee en Deuteronomio todas las maldiciones. Maldito en tu camino, maldito tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos. Maldito, maldiciones. Y dijo Dios: eso le va a pasar a los habitantes de Israel. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses. Recién pasamos por un tiempo de mucho incienso, ¿verdad? Pasabas ahí por muchos barrios, por muchas casas y quemando incienso. A otros dioses. Y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor Dios de Israel, digo, en cuanto a las palabras que él ha oído,
como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. ¿Te has humillado delante de Dios por tus pecados? ¿Te has humillado delante de Dios por los pecados de tus padres, de tus abuelos? Lo has hecho. ¿Te has entristecido? ¿Has pedido perdón a Dios como para que Dios te escuche? Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Josías no vio la desgracia que sucedió, pero iba a suceder. Porque la ira del Señor estaba encendida. Él estaba enfurecido por todo lo que habían hecho el padre, el abuelo y los antepasados de Josías, y no solo ellos, sino los sacerdotes y los habitantes de la tierra. Qué tremendo, ¿no? Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin, de la nación entera. Mandó a llamar a toda la nación por lo que Dios le había dicho a través de esta persona. Y ahora no solo se trata de sentirte mal por lo que has hecho, sino ver a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, las consecuencias de mis hechos. He hecho muchas cosas, voy a sufrir las consecuencias de todos mis pecados. Yo sufro las consecuencias de mis pecados, y las de mis padres, y las de mis abuelos. No te piensas, pues como es pastor, no, de ninguna manera, al igual que Josías. Cuando yo veo las cosas que estoy haciendo incorrectas a través de la palabra de Dios y veo mis hechos y lo que Dios dice que tengo que hacer, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Llorar y solo llorar? No. Tengo que actuar. Cuando yo vengo y me confronto mi vida con la palabra de Dios, entonces Dios me ayuda y su Santísimo Espíritu para alejarme del mal, para santificarme. ¿Qué es lo que hizo Josías? Santificarse, alejarse del mal, alejarse del pecado, quitar de él todas las cosas que eran desagradables a Dios. Entonces, entre más me voy alejando de las cosas que le desagradan a Dios, estoy más en vida, estoy más cerca de Dios y soy más como su Hijo Cristo Jesús. Entonces, no solamente la palabra de Dios me lleva a hacer cambios en mi vida, sino también me lleva a ser una influencia para los que están a mi alrededor. Y a decirles, oye, lo que yo estoy haciendo está mal, lo que tú estás haciendo está mal, vamos a acercarnos a Dios. Entonces, es importante llevarte a hacer algo. No solamente se trata de venir aquí un domingo, escuchar la palabra de Dios, sentirse mal por lo que estás haciendo y ya. Si no hay un cambio en ti, entonces te engañas a ti mismo. Es lo que dice Santiago. Y ustedes solamente son oidores de la palabra de Dios, pero no la hacen, pero si no la llevan a la práctica, se engañan a ustedes mismos. Creo yo que muchas iglesias cristianas están llenas de engañados, llenas de personas que se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios, pero no hay cambio. Su vida está igual. ¿Y entonces a qué van? Pues a hacer bulla, a hacer bola. Hacer bola. En más de una ocasión me han dicho, hermano, nuestra iglesia como que está bien chiquita, somos muy poquitos.
¿Cómo le podemos hacer para que haya muchos? Le digo, pues está fácil. Dejamos de predicar lo que estamos predicando. Le decimos a la gente cosas bonitas, cosas dulces, cosas alegres. Le decimos que les va a ir bien. Le decimos, yo en el nombre del Señor Jesús declaro que ya no estás enfermo, y declaro que esto, y declaro que no sé cuántas cosas, y declaro que no vas a declarar tus impuestos. Y con eso llenamos la iglesia. Así. Pero fácil. Fácil. Eso no es problema. Si el problema no es llenar la iglesia de gente, ¿eso qué? Eso solamente sería engañarles a ustedes y engañarme a mí. Y eso sería traer una fuerte llamada de atención para mí de parte de Dios, por ser negligente y no hablar la palabra de Dios, que les confronta a ustedes y a mí también. Y entonces, aquí Josías organiza un día de servicio a Dios, un gran día de servir a Dios. Y entonces, ellos se organizan para celebrar la Pascua, para hacer holocaustos, así como Josías les ordenó. Y entonces, versículo 17, en aquella ocasión los israelitas allí presentes celebraron durante 7 días la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura, desde la época del profeta Samuel. Desde la época del profeta Samuel. Ya ha pasado un rey y otro, 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 tanto en Judá como en Israel, y no habían celebrado la Pascua. Y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así, como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Jerusalén allí presentes. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Y entonces hubo lo que al día de hoy se le llama un avivamiento espiritual, ¿no? Un avivamiento, y entonces el pueblo escuchó el libro de la ley, renovaron su pacto con Dios, y todo parece que va a estar bien suave, ¿verdad? Versículo 20, tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates. Pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle: no te entrometas, rey de Judá, hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure, así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Josías no le hizo caso a la advertencia de Dios que le hizo por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías les dijo a sus servidores: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en el que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados. Y todo Judá y todo Jerusalén hicieron duelo por él. Así como Josías, debemos estar atentos, ya que el ser cristiano no te exime de problemas, de dificultades. La lucha continúa y debemos estar atentos, seguir escuchando, seguir atendiendo. No falta el que dice: pues yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, pues ya con eso. No es suficiente, no termina ahí. Hay quien dice: pues yo ya me bauticé, ya la hice. No, la cosa tampoco termina ahí. Aquel que se bautiza pero no lee, aquel que se bautiza pero no se congrega, aquel que anda enchinchando de un lugar para otro y de congregación en congregación, mal.
Las pruebas y las tentaciones siguen y están ahí continuamente. Tú ya has hecho un cambio en tu vida, tú ya decidiste aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, pero eso no impide, o la Biblia no te dice que después de eso no vas a tener ningún problema. No, de ninguna manera. Vas a seguir teniendo problemas. ¿Qué es lo que nos dice el Señor con aquella parábola de las dos casas, la casa fundada sobre la roca y la casa fundada sobre la arena? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Aquel que pone su casa sobre la roca no va a tener problemas, no va a tener dificultades. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Sobre las dos casas vino viento, sobre las dos casas azota la tormenta, sobre las dos casas vienen las aguas tempestuosas, sobre las dos casas. Una termina en la ruina y la otra se mantiene. Pero vino la tormenta, vino la dificultad, vino el viento y la casa permaneció. ¿Por qué muchas personas cuando vienen las dificultades no permanecen? Porque no están fundados sobre la roca. En el primer viento salen volando. Jeremías, estamos en capítulo 35, Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos que se han hecho populares en Israel forman parte de las lamentaciones, del libro de lamentaciones de Jeremías. Los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos, acordes con la ley del Señor y sus hechos, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Josías murió y Jeremías lamentó su muerte. Tal vez tú no has leído toda tu Biblia. Y entonces puedes pensar, Josías ya limpió a Judá y a Israel de idolatría. Ahí está Jeremías. Ahora todo va a estar bien. No. Jeremías capítulo 1, versículo 3. También vino a él que la palabra de Dios durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el 5º mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Entonces Dios va a continuar hablando a través de Jeremías en los siguientes reinados. En total, Jeremías habló con el pueblo de Israel durante aproximadamente 40 años. Por 40 años Jeremías sirvió a Dios. Jeremías, el llamado profeta llorón, porque le tocó vivir en una época terrible de lamentación. Entonces tenemos a un rey muy dispuesto a que haya un cambio en su pueblo. Tenemos a un gran profeta. Pero ¿qué hace falta ahora? Un pueblo dispuesto. El rey estaba dispuesto, el profeta estaba listo, pero ¿y el pueblo? Puedes tener al mejor predicador. Si no estás dispuesto. A veces se quejan de que, este predicador, otro predicador, mejor que predique este, mejor que predique aquel. Mira, da igual. Si tienes orejas de tubo, da igual. O si tienes orejas de tapón de cerilla, da igual. Da igual. No hay cambio. La palabra de Dios no te entra. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamaron rey de Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono. 23 años, cuando su padre murió. Y reinó en Jerusalén solamente 3 meses.
Solo 3 meses. Sin embargo, el rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén y le impuso al país un tributo de 100 barras de plata y 1 barra de oro. Y tú puedes decir, lo quitaron porque iba a seguir el ejemplo de su padre. No, si tú lees el segundo libro de Reyes, capítulo 23, dice la escritura, Joacás hizo lo que ofende al Señor tal como lo habían hecho sus antepasados. Para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Riblá, en el territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo. Entonces, qué importante, amados hermanos, es enseñar a nuestros hijos a no dejarse llevar por las tradiciones. Porque tú puedes pensar, como Josías ya fue, entonces sus hijos siguieron. No. Nos debemos asegurar que nuestros hijos verdaderamente entiendan quién es Dios, que verdaderamente entiendan qué es el Evangelio, que verdaderamente entiendan cuál es la salvación. Joacás no era un niño como su padre, Joacás tenía 23 años. Tú podrías pensar, bueno, creció con Josías, le iba a esperar un futuro maravilloso. No, ¿por qué? Porque recuerda, eso de cuna cristiana es puro vacilón, no existe. No hay cunas cristianas, ni pañales ni calzones cristianos. No existe. Cada uno de nosotros decide por sí mismo. Cada uno de nosotros decide por sí mismo. Recuerda que Dios no tiene nietos, nada más hijos. La salvación es personal, la decisión es personal. Tú puedes decidir por Dios, pero ¿y tus hijos? Tienen que decidir por sí mismos. Cada uno de nosotros tiene que decidir por sí. Cada uno de nosotros. Pues no pagarán los padres por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres, sino que cada uno pagará por su propio pecado. Cada uno. No te sientas, no, pues ya soy cristiano, ya la hice. Asegúrate que tus hijos verdaderamente conozcan a Dios. No solo que escuchen. ¿Acaso tú crees que Joacás no escuchaba de Dios? Teniendo a un padre tan ejemplar como Josías. Sí. Pero su hijo no tenía claro quién era Dios. Su hijo se dejó influenciar por el mundo. Eso es lo que pasa muchas veces en muchas familias cristianas. No solamente me tengo que asegurar que yo soy cristiano, sino tengo que procurar, tengo que invertir, tengo que estar pendiente de que si mis hijos verdaderamente son o no son cristianos, si verdaderamente creen o no creen en el Señor. Tengo que esforzarme más en que mis hijos lo conozcan, en que mis hijos lo acepten, porque si no, todo se acaba ahí. ¿Qué pasó con los hijos de Josías? Se perdieron, y sus nietos también. Triste, ¿verdad? Bien triste. Joacín tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacín y lo llevó a Babilonia, sujeto con cadenas de bronce. Además, Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Amado hermano, tú ya has sido liberado del pecado, de la muerte, de Satanás. Ora a Dios para que tenga misericordia de tus hijos, de tus nietos, para que ellos no caigan en las cadenas del dolor, de las cuales Dios ya te salvó, de las cuales Dios ya te libró. Ora a Dios, insiste con tus hijos, ve que tengan claro el mensaje de salvación. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días.
pero hizo lo que ofende al Señor. Apenas 3 meses y ofendiendo al Señor. Qué barbaridad. Por eso al comienzo del año del rey Nabucodonosor mandó a que lo llevaran a Babilonia, junto con los utensilios más valiosos del templo, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor. No se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba en nombre del Señor, y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. Tú tal vez le puedes decir a tus hijos: no seas terco, no seas necio, ve a la iglesia, y él sigue necio, sigue terco y no quiere obedecer y se rebela. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad. ¿Quién tenía la obligación de llevar al pueblo de Dios a Dios? No solo el rey, sino también los sacerdotes. Entonces tenemos aquí a reyes corruptos y tantito peor, a sacerdotes corruptos. Pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Por amor a su nombre, por amor a su pueblo, Dios mandó mensajeros, y a ti también, y a tu familia, a tus hijos. Dios sigue mandando mensajeros para decirles: dejen de estar lejos de Dios, dejen sus prácticas detestables, dejen su idolatría. Dios nos ama. Dios nos amó, Dios nos ama y Dios nos amará con amor eterno. Y manda mensajeros. En otro tiempo, Dios nos ha hablado por medio de sus profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, heredero de todo, de quien proviene todo y quien sostiene todo por su palabra poderosa. Pero no le vamos a escuchar. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. A lo mejor lo mismo pasa en tu casa. Dicen: ay, ese pelo es parado, ay, ese otro cuadro que a lo mejor ni ve y tiene sus lentitos así, ¿no? Y se burlan de nosotros. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. ¿Qué queremos para nuestra familia? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos para nuestros nietos? Insistamos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. No te canses, hermano, de hablar de Dios, de hablar de su palabra, de hablar del Evangelio. No te canses. Este es el contexto en el cual el profeta Jeremías habló, y las profecías las vamos a ir viendo a partir de la próxima semana. Así estaba el pueblo en tiempos de Jeremías. Amado Señor, te damos gracias por tus profetas, te damos gracias por tus apóstoles, te damos gracias porque tuvimos la bendición de escuchar ahora no solo de ellos, sino también de tu Hijo Cristo Jesús. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a no ser negligentes, a no ser tercos como ese pueblo tuyo.
a escuchar tu palabra, pero no solo a escucharla, sino también a poner en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida transformada, cambiada, a hacer a un lado nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro mal proceder, de manera que tu enojo no sea con nosotros, ni tampoco con nuestros descendientes. Ayúdanos, por favor, a ser diligentes en el trabajo de enseñar a nuestros hijos, y si tú nos permites, a nuestros nietos, acerca de ti, acerca de tu palabra, acerca de que tú eres un Dios de amor, pero también tú eres un Dios terrible, un Dios justo. Tú eres el Dios de la venganza. Señor, ten misericordia de cada uno de los que estamos aquí, te suplicamos. En el nombre precioso de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén.